inicio los grabamos y luego los compartimos en nuestro blog y en nuestro canal de YouTube para todos quienes quieran volver a verlo o quieran compartirlo con quienes estén interesados. Bueno, les quiero dar la bienvenida principalmente a los socios Black del Club La Nación, a American Express, a los socios del Club El País de Uruguay y a toda la comunidad de Diderot que se encuentra hoy conectada. Para mí es un placer coordinar estos ciclos y compartir este espacio con todos ustedes. Mi nombre es Camila Pose y bueno, los invito también a quedar conectados y conectadas con nuestro canal de información, con nuestro espacio, para ir enterándose de las siguientes charlas que daremos. Este es un ciclo que venimos haciendo este año, es el tercer año, siempre un encuentro mensual con distintas temáticas relacionadas, siempre por supuesto con el arte. Así que, bueno, hay para ir recorriendo desde distintos puntos de entrada. Como siempre les digo, lo que vamos a hacer hoy es un encuentro de aproximadamente una hora, que es un recorte, es un recorrido que les propongo de una manera muy personal y muy subjetiva en cierto sentido, así que por supuesto que en una hora no vamos a poder abarcar la totalidad del tema, pero espero, y mi intención y mi objetivo es que todos se puedan llevar elementos que sean de interés, eh, inquietudes. Bueno, tienen ahí abierto el chat, como les decía, para ir haciendo preguntas, comentarios de todo tipo. Al final del encuentro voy a leer el chat y tener ahí una posibilidad de un pequeño intercambio. Bueno, vamos a empezar dicho todo esto. Bien, el encuentro de hoy es bastante particular. Esta es la primera vez en estos 3 años que hacemos una charla específica y especialmente sobre, en este caso, 2 artistas que vamos a ir viendo durante la tarde-noche. En general venimos como recorriendo más cuestiones más temáticas o de momentos históricos eh, o periodos artísticos, pero en esta oportunidad vamos a de alguna manera homenajear a estos 2 artistas con este espacio específico pensado para poder profundizar un poco más en la vida de Jean-Michel Basquiat y Andy Warhol y las colaboraciones que han hecho a lo largo de los pocos años en los cuales trabajaron juntos. Y vamos a empezar, si bien vamos a hacer un recorrido por ambos artistas y puntualmente por el cruce significativo que tuvieron, que es el punto de interés de hoy, vamos a hacer un paseo, en cierto modo, por las generaciones que van a ir desde los años 50, de los años 50 a 60, como el advenimiento de Andy Warhol en la escena del arte, hasta puntualmente los años 70 y 80, que van a ser no solamente los años en los cuales Basquiat va a aparecer en la escena artística, sino también los años en que ambos artistas se van a conocer, van a empezar a trabajar juntos. Si bien vamos a tener este desfasaje temporal de ir y venir, vamos a estar siempre dentro del mismo territorio, que es el territorio de Nueva York, especialmente Manhattan, Estados Unidos, donde ambos artistas, bueno, vivieron y trabajaron. Ahí Lucre me dice que suena raro. ¿Me escuchan bien las otras personas que están conectadas para saber si es un tema de Lucre o de mío? Ok, ahí va. Bueno, por ahí es la conexión, puede ser. Perfecto, gracias. Bien, entonces continúo. Bueno, voy a empezar entonces por Jean-Michel Basquiat para hacer una entrada de la mano de él. Basquiat es un artista nacido, era un artista nacido en Brooklyn, afrodescendiente, con un padre haitiano y una madre de ascendencia puertorriqueña. Un artista cuyas obras capturaron el espíritu de la época de la escena underground neoyorquina de la década de los 80 puntualmente y catapultaron al artista a un ascenso vertiginoso a lo que fue el, llamémoslo, estrellato internacional, que solo se detendría con su muerte prematura en el año 1988 con apenas 27 años. En
los 7 años en los cuales produjo obra, Basquiat realizó más de 600 piezas y su fama dentro del arte contemporáneo significó una nueva era para los artistas del mundo del graffiti, demostrando que también podían incursionar en el mundo del arte, quiero decir, en el mundo de las galerías, en el mundo de los museos. Al mismo tiempo, Basquiat va a traer de la mano lo que conocemos como el neoexpresionismo a principios de los años 80, que vamos a ver un poco más en profundidad de qué se trata esto, y también nos va a dar el pie para pensarlo como un caso paradigmático en términos del mercado del arte, debido a las inflaciones y deflaciones que tuvieron que ver con su obra, para poder reflexionar ahí también en qué medida el mundo del arte facilitó en tan solo 7 años el ascenso, el éxito, la fama eh, de este artista, y que en cierto sentido el mismo artista fue el que ayudó a definir esta época. ¿Sí? Gran parte de esa época se centró especialmente en Basquiat, que, como les decía, tuvo una muerte trágica con tan solo 27 años por una sobredosis de heroína. Y hablando un poco sobre el espíritu de la época en la cual emerge este artista, es importante tener en cuenta que estamos acá a mediados de los años 70, nos vamos a ir un poquito más atrás, época en la cual sucede como cierta corriente de un arte socialmente crítico, de un arte frenético, que a principios de los años 80 se va a extender de la calle a la galería de Nueva York por un movimiento de vanguardia llevado adelante por artistas rebeldes, artistas disruptivos y creativos que están viviendo la época de la posguerra, la época de la postguerra de Vietnam en Estados Unidos. Desde finales de los años 70, Basquiat asume un seudónimo, como un alter ego, a través del cual él realizaba grafitis en la calle. ¿Sí? Su seudónimo era Seimo, S-A-M-O, como ven ahí en la diapositiva, que venía de cierta manera de referirse a la expresión same old shit, o sea, la misma mierda de siempre, dicho en inglés, que en cierto sentido marcaba ahí como su marca de descontento social, y que le ponía a él también como su propio copyright, ¿no? Era como una marca en términos de que en en todos sus grafitis en el espacio público firmaba junto con el C, la C del copyright. Bien, la cultura del graffiti viene como parte de la cultura del hip hop. Basquiat realizaba grafitis en las calles, especialmente del Bajo Manhattan, junto con su amigo Al Díaz, dejando mensajes poéticos, mensajes políticos, integrando de su manera como el paisaje urbano, y posicionándose fuertemente en la palabra. Ahora vamos a ver algunos ejemplos más puntuales, pero es importante acá atender que en este primer momento del artista, en una etapa más desestructurada, en una etapa más de eh, expresión libre en el espacio público, su forma de exponer era a través del uso de las palabras, que muchas veces eran reducidas, pero que lograban revelar como cierta agudeza política, y direccionar la atención allí a donde las frases que dejaba indicaban, ¿no? Algo que en una etapa un poco más adelante, cuando él ya empieza a trabajar con la pintura, incorpora en sus cuadros de una manera muy selectiva, y teniendo allí como una minuciosidad y una idea como muy específica de lo que va a estar transmitiendo y lo que se va a ir adaptando a la visión de las imágenes que va a ir generando. En el año 1971, muy a los inicios de los años 70, el New York Times publica un artículo que fue paradigmático porque trata específicamente acerca de un grafitero adolescente de Estados Unidos conocido como Taki 183. El artículo del New York Times fue paradigmático porque fue revolucionario por estar hablando no solamente de graffiti en un medio de esa envergadura, que en ese momento el graffiti, digamos, no tenía ningún tipo de relevancia en términos artísticos, sino que también dialogaba la nota directamente con el artista en primera persona acerca del propósito de lo que hacía. Algo que
también era un gesto más de identificación de una personalidad, o sea, de darle entidad al grafitero artista emergente de los márgenes o de las periferias como persona, ¿no? Hay algo de la composición como del personaje del grafitero, como este profeta adolescente, porque en general eran adolescentes, que están también expresando en esa época cierto momento histórico en el cual la simple expresión del individuo artista va a seguir en una segunda instancia por como un aterrizaje en el ámbito comercial, ¿sí? Como una explotación comercial a gran escala, remitiéndose mucho también ahí, por ejemplo, con la cultura del jazz, ¿no? Pensemos en los grandes jazzeros estadounidenses, Miles Davis, Charlie Parker, etcétera, que inician como en su origen desde esta expresión del individuo y luego devienen dentro de un circuito comercial como muy salvaje en el cual esa explotación comercial marca el ritmo y la pauta muchas veces de la producción, ¿no? Ahora lo vamos a ver especialmente en el caso de Basquiat. Hoy en día la pintura en los trenes, los grafitis, digamos, ya son como géneros que están conscientes de la progresión dentro de lo que fue en esta época la expresión del pop también, y no necesariamente son expresiones innovadoras, pero sí lo eran en este momento. Y esta pregunta, ¿qué es lo que hace que algo parezca arte? Sobre todo cuando venimos hablando de graffiti y muchos podrán mencionar inclusive el concepto del vandalismo, empezar a pensar ahí, bueno, justamente esto, ¿no? Esta pregunta disparadora que también se la hacía un crítico de arte muy importante de la época, René Ricard, que ahora vamos a mencionar, en un ensayo paradigmático en el cual retoma esta pregunta y asume él como intelectual del mundo del arte que no podía responderla, ¿sí? Y que él mismo una vez le había preguntado a una persona por qué le gustaba el trabajo de Jean-Michel Basquiat y por qué estaba siendo aclamado cuando él estaba en su fase como de mucho éxito, y la persona le respondió porque parece arte. Con lo cual el crítico dice, bueno, pero el arte no siempre parece arte al principio. Y estamos viendo en esta primera fase, que no es la de la pintura que está ahora en la diapositiva, sino en la etapa del graffiti, un artista emergente que está como innovando dentro de un género que no es un género institucionalizado hasta el momento. Tanto Basquiat como Keith Haring, como Judy Rifka, otros artistas muy importantes de la época, desarrollan durante su época de grafiteros un vocabulario, cierto lenguaje, cada uno a su manera, que da cuenta que en ese registro del arte callejero hay algo particularmente poderoso que tiene que ver con lo que tratan internamente las imágenes. Acá estamos viendo el artículo Radiant Child, ¿sí? El chico brillante, podríamos traducirlo, del año 1981, más bien radiante, de la revista especializada en arte Art Forum, en la cual el crítico de artes que les mencionaba recién, realiza este ensayo y publica este ensayo histórico sobre la escena de las galerías de East Village de principios de los años 80. Este fue como un ensayo muy importante porque fue uno de los primeros abordajes en profundidad de la obra de Basquiat, que incluso impulsa en cierta medida la carrera del artista y lo ubica también dentro del desarrollo del arte de la época por afuera de los espacios institucionalizados, ¿no? Estamos hablando de el escenario de la calle, del espacio público. Inclusive, Ricard lo vincula a Basquiat en ese artículo con la etapa joven de Jean Dubuffet, que tal vez, imagino muchos de ustedes conocerán, un artista, pintor francés, que tuvo distintos estadios muy interesantes para verlo también ahí y vincularlo con la obra de Basquiat, que a diferencia creemos de la obra de Basquiat, la obra de Dubuffet necesitaba
incluso casi como una conferencia para poder explicarse a sí misma, como podríamos decir un texto separado. Tal vez en lo gestual había algo similar, sin embargo, en la obra de Basquiat, como vamos a ver, hay un concepto que se integra necesariamente por la necesidad de la imagen, que casi que no necesita de explicación, ¿no? Y volviendo un poco a los años 70 como generación, una generación que podríamos mencionar como una academia sin programa, ¿sí? Una época en la cual este género comienza a institucionalizar la idiosincrasia de la época a través de producciones accesibles, ¿no? Este estilo graffiti típico de la ciudad de Nueva York de la época que se vuelve casi como la sangre y el aire de la subcultura, que también trae de nuevo a escena algo completamente antiguo. Pensemos en el registro de las pinturas rupestres o los sitios arqueológicos o el gesto primitivo de generar una marca en un muro, ¿no? Y cómo luego, en una etapa mucho más avanzada, ya con la conceptualización del graffiti per se, la influencia que tiene en otros ámbitos también es relevante. Podríamos mencionar, por ejemplo, el mundo de la moda o de la alta costura y en qué medida importantísimas colecciones de este universo se vieron y se ven influenciadas por el lenguaje callejero. La explosión internacional de lo que es el arte urbano como parte de nuestra cultura contemporánea va a estar catapultada en esta época. Hay algo interesante para señalar, porque estamos viendo acá ejemplos de Seimo, ¿sí? Este alter ego de Basquiat en su etapa, llamémosla primera, eh, que da cuenta de una lengua anónima, vernácula, que es este registro mismo, que sin embargo está anunciando o se está enunciando a sí mismo como una entidad, ¿sí? Como un soy alguien. Hay una evidencia de la existencia de la persona que está haciendo y dejando ese gesto. El graffiti per se refuta la idea del arte anónimo, en el que sabemos todo sobre una obra excepto quién la hizo, eh, y da vuelta esa lógica en cuanto a que acá quien la hizo es prácticamente toda la etiqueta, ¿sí? La firma se vuelve directamente como un llamado de atención acerca de la necesidad de la identidad. Luego podría venir la necesidad del artista de identificarse con la obra y luego sustentarse con esa obra como una distinción absoluta entre ser un aficionado o ser un profesional. Pero volviendo un poco a esta pregunta que traía Ricard de qué define la apariencia artística, cuando las personas decían, o inclusive, bueno, hoy ya estamos en un estado como mucho más, de mucho más aval, pero en su época decían que las piezas de Basquiat parecían arte, es probable que el significado oculto de ese comentario se base en que se parezca a nuestras expectativas del arte, ¿sí? Algo en términos de una historia observable que muchas veces encontramos en trabajos de artistas que muchas veces también tienen marcas y huellas con otras manifestaciones de artes del pasado, en un vínculo muy particular con el momento contemporáneo de cada artista. Y acá lo vemos a Keith Haring, otro gran artista que emerge en esta época, cuyos inicios estaban vinculados principalmente con el género del graffiti y con la sátira al sistema capitalista, con la evidencia de los tabúes de la sociedad de la época, como la homosexualidad y el HIV. Y Haring fue un artista con una capacidad empresarial eh, muy, muy poderosa en términos de que no solamente sabía difundir el trabajo de otros artistas, tenía el Mad Club que estaba a su cargo como director, sino que también él rápidamente alcanzó la fama gracias puntualmente a lo que vemos en la fotografía, a sus grafitis en el metro de Nueva York en los años 80. A partir de 1984, 1985, el artista empieza a recibir encargos internacionales, empieza a viajar por todo el mundo para crear obras de arte público, como un modelo que actualmente los artistas de lo que llamamos arte urbano emulan hoy en día y es como una lógica bastante como aceitada. Acá estamos viendo como un ejemplo de una de las obras de Haring,
que tenemos seguramente todos muy vistas, estos personajes o estos pequeños como señales, ¿no? Inmediatos, súper gráficos, personajes que parece que hubieran estado siempre como bajo esa configuración, y sin embargo son el código y el lenguaje del artista para transmitir sus narrativas, son inventos de él, íconos hábiles de generar como cierta agitación incluso. Es un lenguaje visual engañosamente simple, ¿sí? Que se inspira en las culturas y en las tradiciones en las cuales estaba inmerso, como el hip hop, como los videojuegos, la robótica, y que Heyring lo lleva al extremo del marketing y de la industria de masas. Él abre lo que se conoció como el Pop Shop en el centro de Manhattan en el 1986, que era una tienda en la cual generaba este arte para las masas, y durante 22 años la tienda vendió ropa, accesorios, objetos intervenidos con sus diseños a partir de de estas primeras grafías que emergieron en el ámbito del espacio público, puntualmente del metro de Nueva York. Nadie quiere perderse el barco de Van Gogh. Estamos tan avergonzados por su vida que el resto de la historia del arte será una retribución por la negligencia hacia él. Nadie quiere ser parte de una generación que ignore a otro Van Gogh, expresa René Ricard. Y acá aparece fuertemente este fantasma, ¿sí?, de la experiencia social con respecto a el artista Van Gogh, eh, y a la situación en la cual una persona ve una imagen nueva y, teniendo capitalizada esta experiencia, aparece una sensación de alerta, ¿sí? O un cuidado o una atención especial puesta en la posibilidad de que podamos estar viendo la oreja de Van Gogh, en términos de René Ricard. Y esto es un sentimiento de época muy marcado y que está muy cercano y muy vinculado con la experiencia de Basquiat, en tanto que él, como les vengo contando, es un artista que emerge con tan solo 20 años, con un registro de arte callejero, y que empieza a ser detectado por personalidades que integraban el mundo del arte y que encuentran señales que les hacen entender que hay allí algo mucho más poderoso. Y por mucho que se basaran en el arte comercial del pasado, estos artistas estaban creando en cierto sentido el arte comercial del futuro. Este era el aspecto de la época, así era el envase de el tipo de arte consumo que se estaba produciendo. Y muchos de ellos se abrían camino, como el caso de Heyring, hacia lo que eran las artes aplicadas, ¿sí? Diseñar portadas de discos, hacer dirección de arte para películas, hacer diapositivas para conciertos de raperos o para bandas, etc. Y allí entender en ese contexto la figura y la fuerza que ya tenía Andy Warhol como el gran padre cultural de todos en esta sociedad de masas, como una suerte de lección práctica acerca de cómo convertirse en un ícono siendo artista, y poder también al mismo tiempo sobrevivir en la fauna del mercado del arte. Estamos acá viendo una imagen del Village Voice, uno de los medios también como más relevantes de la época, que da cuenta también ahí de la emergencia del género graffiti en los años 70, su punto máximo empieza a tocar allí. Hay una atención específica que está puesta de nuevo sobre estos artistas, especialmente sobre Basquiat, que empieza a enunciar frases con una contundencia eh, que llama la atención en lo que es el registro. Por ejemplo, frases que daban cuenta de que una mujer era violada en Nueva York cada 10 minutos, ¿no? Y él escribía esas frases en el espacio público. Heyring dibujando los contornos de cuerpos caídos con manchas de sangre de color rojo brillante. Bueno, distintos tipos ahí. Acá les pongo algunos ejemplos de lo que era esta suerte de género de graffiti que estos artistas señalaban como
que no eran necesariamente del orden del ego, ¿sí? Del orden de la firma pura, sino que expresiones de artistas jóvenes, de jóvenes neoyorquinos que compartían una escritura y una percepción del mundo notablemente similar, em, y que también venían de sus propias experiencias periféricas en términos de su experiencia social, ¿sí? Porque especialmente en el caso de Jean-Michel Basquiat, él emerge de una familia de clase media alta, en un contexto como digamos, mucha contención económica, no necesariamente psicológica, pero empieza a tener ciertas experiencias como de marginalidad, de sentirse como externo, bueno, principalmente como artista negro dentro de Nueva York en esa época, que empiezan a generar esta sensibilidad política especial. En los años 80, en la ciudad de Nueva York, sabemos que fue quemada, que estaba destruida, que estaba en quiebra, que era un territorio bien distinto al hito turístico que es hoy el Times Square, que era una ciudad sucia, completamente peligrosa, eh, con un mercado del tráfico de drogas y también bueno, de distintos tipos de, no sé, del sexo que prosperaban en la zona, y que daban cuenta de este telón de fondo que va a alojar el Times Square Show que vemos acá en la imagen, que fue un espacio que tuvo lugar ahí, una exhibición muy importante organizada por el Collaborative Projects Inc., que era un colectivo de artistas de vanguardia, en un espacio que había sido originalmente un salón de masajes del Bronx. Reúnen allí estos artistas a más de 100 que intentan sacar el arte de las galerías y empezar como a salir a la calle, empezar como a traccionar ese escenario que también desde lo político y lo social ya era muy distinto y estaba en un estado de desidia y de crisis en un montón de aspectos. Entonces, la manifestación artística ahí, esta exposición revolucionaria que encuentra a 100 artistas emergentes que venían desde el arte callejero manifestándose de distintas maneras, refleja esta energía vertiginosa de Nueva York. La muestra, que era principalmente anónima, fue el primer espacio de exposición de Basquiat como grafitero Seimo. Él ya firmaba en ese momento, continuaba firmando bajo su seudónimo, pero también como pintor, porque Basquiat lleva allí una serie de piezas de distinta naturaleza, con distintas materialidades, y comparte escena con artistas emergentes que luego van a devenir como grandes artistas, como Jenny Holzer, Kiki Smith, Keith Haring, que mencionábamos, Nan Goldin, bueno, otros nombres de la escena que en ese momento estaban en sus inicios de sus carreras. Un año más tarde de esta exhibición, Basquiat ya empieza a pintar por primera vez, especialmente como en lienzo, en tela, y con solo 23 años ya era toda una celebridad. Por lo tanto, estas primeras piezas, tal vez más inconscientes, se van a volver años después el objeto de deseo más codiciado por el mundo del coleccionismo, ¿no? Como quién no querría tener un Basquiat antes de que sea un Basquiat, ¿no? Hay algo ahí en ese juego de poder y juego de reconocimiento que tiene una fuerza como muy, muy avasallante. Acá estamos viendo algunas imágenes de la muestra New York New Wave, que tuvo lugar un poquito después de la experiencia del Times Square Show en el PS1, actualmente el PS1 del MoMA. Esta fue sin duda la primera exhibición importante de Basquiat, que nuevamente da cuenta del arte underground, de la escena post-punk de la ciudad de Nueva York, que había sido curada por Diego Cortés, que era un curador joven, que decía que estaba cansado de ver paredes blancas con gente blanca tomando vino blanco. Entonces organiza esta muestra popular y colectiva, inspirándose en la experiencia del Times Square Show que veíamos recién, y va a ser reconocida esta muestra en el PS1 como la primera muestra de arte radical de los años 80, que contó con más de 500 artistas
y que nuevamente las piezas de Basquiat se van a destacar. Estamos en una época de una gran libertad creativa, con un underground como muy prolífico en el marco, como les comentaba recién, de una ciudad, bueno, en bancarrota, ¿no? En una crisis exponencial. La propuesta de Basquiat dentro de esta muestra fue básicamente abarcar el máximo espacio posible que pudiera. Colgaba en las imágenes anteriores, se ven ahí un poco a la izquierda, obras de el piso al suelo y de lateral a lateral, ¿no? Como aprovechando toda la sala, utilizando distintos medios, uno al lado del otro, como dibujo, objeto, graffiti, fotografía, e instalando principalmente lo que me parece más relevante, que es un nuevo lenguaje visual, una obra que es principalmente gráfica, que tiene algo tosco, ¿no? Y algo bruto, dibujado, ¿no? Como del gesto desinteresado, em, que a menudo presenta fragmentos de escritura encontrada, que siempre va a empezar como a encontrar imágenes o iconos ingeniosos o mismo inquietantes, dialogando desde códigos de Leonardo da Vinci con manifestaciones del vudú, o todo tipo de jeroglíficos o símbolos, de una manera muy cruda y expresiva, que genera fuertemente en esta exposición el llamado de atención de tanto galeristas como coleccionistas súper importantes en la escena de Nueva York de la época, como Anina Nosei, como Emilio Mazzoli, como el marchand suizo Bruno Bischofberger, que era quien le manejaba a Andy Warhol principalmente la obra y un íntimo amigo de Warhol. Todos estos personajes son piezas claves para catapultar la carrera de Basquiat en muy poco tiempo. Y acá lo vemos al artista junto con Anina Nosei, galerista, conocida por representar artistas contemporáneos internacionales en la época. Ella va a ser la primera figura que le facilita a Basquiat la transición de la cultura callejera al mundo del arte comercial y lo va a preparar para su año decisivo, ¿sí? No solamente Nosei le da a Basquiat materiales, le da pinturas de alta calidad, le da telas de grandes tamaños, sino que le va a dar su estudio en el sótano de su galería en el barrio del Soho y le ofrece la primera exposición individual de su carrera en el año 1982, que se presentó en su galería. Durante ese año, el artista pasa de manera como con mucho vigor, digamos, desarrollando una gran cantidad de piezas en las que principalmente plasmaba, utilizando y replicando el género del retrato en términos de su propio lenguaje visual, eh, a sus amigos, a las personas que quería, ¿sí? En, Tomemos el año 1982 como la cúspide de la carrera de Basquiat, año en el que realiza su mejor trabajo o los 3 mejores resultados del artista en subastas posteriores. Las obras como más codiciadas de él se van a dar en esta época, que van a tener, bueno, ahí se ven algunas piezas detrás, como estos colores exuberantes, estas grandes figuras en primer plano, retratos de personas negras, contornos atrevidos, y como eh, lenguajes que están poniendo en escena temáticas nuevas para el mainstream de Nueva York. Y esta pieza, Portrait of A1, a.k.a. King, es una pieza paradigmática también, porque en la lengua vernácula callejera, un rey, o sea, un king, se refiere a un escritor de graffiti de gran prestigio. Y esta pieza representa a su amigo, a un legendario artista callejero neoyorquino conocido como A1, Anthony Clark, y remonta a Basquiat a su pasado como artista del graffiti del finales de los años 70 que veíamos recién. Acá vemos dentro del personaje la corona como símbolo, que es uno de los, digamos, tropos pictóricos más reconocibles de Basquiat, no solamente en esta obra, sino en muchísimas más, que viene desde los primeros momentos, y que conmemora en esta pintura doblemente y hábilmente a este personaje de A1, con ese título de rey, evocando no solamente a la cultura callejera, sino también
a el género histórico del arte del retrato real, ¿sí? Del retrato de la realeza. Hay además una destreza gestual y pictórica muy evidente, con una iconografía distintiva que marca sin duda la cima de su carrera. De nuevo aparece acá la tensión entre la cultura alta y la cultura baja, que va a tipificar el resto de su obra durante los pocos años que él pudo producir, y representa además que en este caso no tanto, pero sí lo veíamos acá en la fotografía junto con la galerista, estos personajes en los cuales prevalece cierta estructura como esquelética, ¿sí? Como rostros, como máscaras, imágenes derivadas inclusive de su existencia callejera. Esta es una obra que fue subastada por última vez por 11.500.000 dólares. Y buscaba, acá vemos como un poco escenarios de producción previos, unir a los íconos de distintas culturas, ¿no? Veíamos acá como la experiencia de sus amigos, pero también la cultura pop, retomar el estilo del retrato a través de la figura humana como un recurso iconográfico. En otras oportunidades también recurría a apelar a figuras como, no sé, el boxeador Muhammad Ali o Charlie Parker que mencionaba recién, o bueno, otros artistas del género del hip hop como Ramelsey o el mismo A1 que vemos acá, consagrando en sus pinturas a estos héroes comunitarios y personales en una suerte de panteón de reyes negros que desafía las concepciones concepcionales de la realeza basada en el sistema de clases, ¿sí? De nuevo acá el icono de la corona con toda esta carga simbólica y conceptual. Hay algo que él mismo señalaba como temáticas de su obra que tiene que ver con la realeza, que tiene que ver con el heroísmo y que por supuesto tiene que ver con las calles como espacios y escenarios. Y aquí lo vemos a Basquiat junto con el mismísimo Andy Warhol en un punto de inflexión de su carrera, porque estamos, bueno, hoy desde esta época vemos esta fotografía y podemos capitalizar a ambos artistas como grandes íconos, grandes estrellas del pop artístico, cuyas obras se dirigían sin duda como a las grandes masas, ¿sí? Apelando a un lenguaje entendido por toda la población, por toda la sociedad. Y en este primer encuentro entre los artistas, vamos a verlo luego como más en profundidad, pero es fundamental para el momento en el cual se encuentra Basquiat en esta primera llegada al mundo del reconocimiento en el mundo del arte, cuando Andy Warhol ya era un artista como de gran trascendencia y muy respetado, y como, bueno, esta gran figura del arte pop. Warhol recuerda haberlo visto a Basquiat como este niño que usaba el seudónimo de Seimo, que vendía remeras pintadas en el Greenwich Village y que él pasaba y le daba $10 y se llevaba una remera. Sin embargo, va a venir como recién la participación que les mencionaba recién de este marchand suizo Bruno Birschorberger, que va a ser la figura que va a presentar formalmente a ambos artistas, luego de percibir que en la obra de Basquiat había una potencia importante para desarrollar, y en ese encuentro un poco eh, con este personaje de Bruno como el celestino de los artistas, Basquiat logra finalmente tener esa oportunidad de impresionar a su gran ídolo Andy Warhol, que fue para él, bueno, podríamos decir una experiencia casi surrealista para este joven artista, de conocer y poder como entrar en contacto con no solamente el artista, sino todo ese universo creativo y social que Warhol le iba a abrir. Sin embargo, entre el Warhol que compraba las camisetas o le daba $10 al pequeño callejero grafitero, habían tenido un primer encuentro que mencionan ambos artistas en un restaurante del Soho, en el cual Basquiat se mete, entra y se le acerca a Andy Warhol y le vende unas postales que había hecho, ¿no? Unos pequeños papeles que Andy Warhol como, bueno, se sorprende y hay algo ahí que también
le llama la atención y nuevamente le compra esas pequeñas imágenes. Y acá ya lo vemos al artista junto con dos grandes artistas importantes venezolanos en la exposición individual que hizo en la galería Anina Nosei, de esta galerista que era quien le había propiciado no solamente los elementos de producción, sino también el estudio. Poco después de esta muestra, él ya va a hacer una exitosa exposición individual en la Galería Gagosian en Los Ángeles. Tengamos en cuenta la edición que les mencionaba recién de este artículo del Art Forum del crítico de arte René Ricard, que también empuja ahí al reconocimiento del artista, pero todos estos elementos son como los que empiezan a traccionar la manera en la cual la carrera de Basquiat realmente despega. Un año más tarde ya Basquiat va a ser como reconocido como el artista participante más joven de Documenta, que es esta gran exhibición de arte que se realiza cada 5 años en la ciudad de Kassel, en Alemania, de mucho prestigio. Va a ser en el año 83 el artista negro más joven invitado a exponer en la Bienal de Arte de Nueva York, y se va a convertir sin duda, y lo es hoy, una figura de culto dentro de el arte contemporáneo. Él pasa de vender sus dibujos a $50 a vender la muestra completa en la galería de Anina Nosei por 250.000, ¿no? Hay como un salto y un pasaje muy significativo en muy poco tiempo. Y yo les decía al comienzo que Basquiat fue uno de los, bueno, el gran líder de lo que conocemos como el neoexpresionismo, como este movimiento que surge en Alemania primero y que luego se va a extender a Estados Unidos, principalmente a la ciudad de Nueva York. Surge como un movimiento que reacciona al minimalismo, que reacciona al arte conceptual, un movimiento de posguerra, y que especialmente en el territorio de Nueva York va a estar, si bien paralelo y cercano al espíritu europeo que proclamaba como el retorno a la pintura de una manera expresionista, pero más subjetiva y más emocional, en el caso estadounidense va a haber como una dimensión relacionada con el consumo y con el mercado capitalista muy significativa como manera de entender al arte, ¿no? El arte en su circuito. Influenciados también los artistas en Estados Unidos por el retrato social de los años 70, que recuperan la figuración, o sea, hay figura, sin embargo no se terminan de alejar de la abstracción y al mismo tiempo le suman cierto componente irónico en su interpretación. Además, hay como cierto nihilismo en la época Basquiat, Haydn que veníamos viendo, eh, en una relación con la agresividad y con el humor y con la ironía que generaban, bueno, todo un nuevo lenguaje visual, basado en términos como retóricos, con una saturación del color muy significativa, con un registro de la mancha plana, de la línea y del contorno muy definido. Pensemos en estas figuras de Haydn, ¿no? Estos personajes que están como marcados directamente con una línea eh, muy evidente en un color negro monocromático. Em, o con el elemento rojo como un tono que salta. En este escenario del mercado estadounidense hay un desplazamiento de Europa significativo porque tenemos en Estados Unidos un mercado que está ansioso por comprar, un mercado que habita una sociedad que se encuentra justo luego de la guerra de Vietnam con un sentimiento de vacío social que da lugar a manifestaciones del orden de lo periférico. Y en este caso, el personaje de Basquiat como artista afroamericano de los suburbios de Nueva York, eh, emergiendo en ese territorio y en ese momento dan cuenta de eh, la sincronía entre el momento histórico también y la personalidad. Hay allí un escenario en el cual Basquiat lidera absolutamente, que va a tener que ver con una estética principalmente, eh, entre esta tradición de la gran pintura de Nueva York con imágenes que vienen del pop urbano, que vienen de
otras venas antropológicas. Hay una ferocidad gráfica que podemos encontrar, por ejemplo, en este caso de esta pintura. Muchas veces las realizaba con lápices de óleo, utilizaba, no sé, pinceles, principalmente para borrar o para rellenar, con una tensión evidente, abordando también como un registro sin preparación académico, más bien como una preparación desde la expresividad de de la inconformidad social, desde lo temático. Em, en este sentido, hay un concepto que me parece interesante retomar, que es el de la dicotomía sugerente, ¿sí? Dicotomía sugerente. Entrelazar asuntos sociales eh, que responden como a binomios, por ejemplo, riqueza y pobreza, integración y segregación, experiencia interna y externa, y atravesarlos por una suerte de sugerencia pictórica que surge de la libre asociación, o sea, creando obras profundamente personales, muchas veces autobiográficas, basándose generosamente en todos estos campos dispares, inclusive que podían venir desde la música, la poesía, la iconografía cristiana, las historias culturales afroamericanas, aztecas, bueno, distintas fuentes históricas del mundo del arte. Y de nuevo, la palabra que está al principio de su creación, la palabra que a Basquiat le gustaba por su sentido, le gustaba por su sonido, por su forma, y le gustaba también decir que usaba a las palabras como si fueran pinceladas, pinceladas para trazar códigos, para trazar símbolos, ¿sí? Diagramas, y entrelazar allí su tipo específico de denuncia social y su reivindicación de la cultura africana, su peculiaridad ahí en términos de la sensibilidad política. Esta pieza que estamos viendo, en el año 2017, Basquiat ya estaba muerto hacía muchos años, fue la pieza récord en venta de mercado, revolucionaria, pero no solamente en el mercado específico de Basquiat, sino en todo el mercado del arte. La obra fue adquirida por 110,5 millones de dólares por el coleccionista y empresario japonés Yusaku Maezawa, que había comprado también anteriormente otras piezas de Basquiat por cifras, bueno, millonarias, pero sin duda esta fue y sigue siendo el hito em, dentro de la venta de mercado de Basquiat. Esta misma pieza que en el 2017 se vende por 110.500 millones de dólares, en el año 1984, o sea, 30 años antes, se había vendido por 19.000 dólares, ¿sí? Ahí hay como un salto como exponencial en términos de mercado. Y Yusaku Maezawa, el coleccionista que adquiere esta pieza, propietario de varias empresas de comercio electrónico y también de la Contemporary Art Foundation de Tokio, es un personaje bastante conocido porque ha realizado viajes lunares, viajes privados a la luna, y no solamente eso, sino que anunció, de hecho tendría que suceder este año, todavía no encontré registro de que de novedades de que haya sucedido este año o si va a llegar a suceder antes de diciembre, pero este multimillonario había anunciado el viaje a la Luna por parte de 8 tripulantes artistas que en un primer momento él iba a elegir y luego se abrió un concurso que luego se eligieron estos 8 artistas y se publicaron, que lo acompañarían a él a un viaje alrededor de la Luna que estaba previsto para este año, para el año 2023, en un cohete de SpaceX que está supuestamente todavía en fase de desarrollo. Em, bien, entonces, acá estamos viendo, bueno, unas portadas de revista que dan cuenta del ascenso meteórico de Basquiat, en una suerte también como de realización del sueño americano, ¿no? Del American Dream, este joven artista negro afrodescendiente que huye del sistema educativo, que pasa de ser un grafitero poético antisistema a luego pasa a ser el mejor amigo de Andy Warhol,
todo este relato y esta experiencia da cuenta de un posicionamiento en una lista de nombres de artistas que, de nuevo, en términos de mercado, superan los 100 millones de dólares, como Francis Bacon, como el mismo Van Gogh o como Picasso. Muchos de ellos que lograron este reconocimiento post-mortem, por eso ahí también hay bueno, una situación bastante particular. Em, el año anterior a la compra de este multimillonario japonés, yo les comentaba recién que el mismo coleccionista había comprado por más de 57 millones de dólares otras obras de él y que todos otras piezas que había como subastado, inclusive, bueno, entre cifras como bastante similares a estas entre el 2013 y el 2015. Hay un elemento como importante para mencionar acá que tiene que ver con la cuestión del racismo y la cuestión racial, que no es menor para tener en cuenta. Él decía expresamente que la persona negra era la protagonista de la mayoría de sus pinturas, que él se había dado cuenta de muy pequeño que no veía muchas pinturas con personas negras cuando visitaba el Museo de Brooklyn con su mamá, su madre, una mujer muy culta que lo llevaba al pequeño Basquiat por recorrido de museos en Nueva York. De hecho, él ya a los 6 años era miembro junior del Museo de Brooklyn. Y bueno, el mismo artista en su autorreconocimiento detecta esta eh, situación social plasmada, por supuesto, en el mundo del arte que todavía hoy sigue siendo un tema. Él va a volverse el primer pintor y artista afrodescendiente verdaderamente como de trascendencia en los Estados Unidos. Y Basquiat decía que su obra estaba compuesta en un 80% de ira, sí, que había una furia en su pincelada, nacía del instinto, que venía como de las vísceras, y incluso aún teniendo un gran reconocimiento en el mercado del arte, a pesar del éxito que tenía en ese aspecto, e incluso post-mortem durante muchos años, la obra de Basquiat no fue rápidamente aceptada por los grandes museos. Es decir, esta mirada que donde la cual prevalecen los artistas blancos, hombres, al menos hasta la tendencia del Black Lives Matter en Estados Unidos, donde distintas instituciones empiezan a adquirir o a sacar de la sombra obras de artistas afrodescendientes, continuaba marcando allí el pulso también de una época en esos términos. Aquí estamos viendo, bueno, una serigrafía realizada por Andy Warhol que le propone a Basquiat realizar una imitación del David de Miguel Ángel, y a partir de una sesión de fotos con Polaroids, Andy Warhol crea una serie de pinturas para realizar esta obra y utiliza el color gris plateado de fondo del famoso retrato que Warhol le había hecho al músico Elvis Presley en el año 1963. Y ahora sí vamos a entrar un poco en Andy Warhol para introducirlo y luego encontrarnos a los dos artistas en esas colaboraciones que habían realizado. 30 años atrás podemos hacer el salto e irnos a los años 50, a la época de la sociedad de consumo, época de, bueno, el boom del consumismo, el boom de la TV, los medios de comunicación y la publicidad como herramientas de propaganda ideológica que uniformizaban la cultura de masas. Sabemos que en los años 50 la sociedad de consumo promueve directamente un modelo de vida y de felicidad basada justamente en el consumo de bienes, apoyándose en la promoción de nuevas necesidades que brinden soluciones a problemas domésticos, a problemas laborales, apostando siempre como al confort como el ideal. En esos términos, el género de la publicidad va a ser como la herramienta fundamental sobre la cual se va a estimular al consumo, creando modelos de belleza, modelos de juventud, de familia, de felicidad. Y podríamos decir que tanto la abstracción como el expresionismo abstracto, pensemos ahí en Pollock, ¿no? En la expresión interior que escapa de la figuración, que estaban en auge en Estados Unidos,
mantienen cierta distancia con la población general, ¿sí? No son necesariamente géneros populares. En este contexto, entonces, es cuando se irrumpe a mitad de los años 70, principalmente en Reino Unido, o primero en Reino Unido y luego en los 60 ya, sí, en Estados Unidos, este arte nuevo que se va a bautizar con el nombre de popular, ¿sí? De pop art, que da cuenta de sus fuentes de inspiración en lo urbano, en la calle, en todo lo que está al alcance de todas las personas, constituyendo así los parámetros culturales contemporáneos al momento, los letreros luminosos, las botellas de Coca-Cola, los artistas célebres, los anuncios en las revistas, comenzando allí a poner en juego cierta operación icónica alrededor de todos estos signos. Tal es el caso de la banana que estamos viendo, que Andy Warhol había realizado para la tapa de la banda de Velvet Underground and Nico, que se volvió un ícono en sí mismo porque en términos de lo popular es un tipo de imagen fácil de ver, escandalosa, inclusive como humorística en cierto sentido, y que da cuenta de esta estructura de época en la cual la cultura, sabemos, siempre portadora de valores ideológicos, ya sea de manera explícita o implícita, em, hace notar que especialmente en los años 50 y en los años 60, una interpretación como más radical de esta época que podríamos adscribir a lo que fue la corriente filosófica de la Escuela de Frankfurt en Alemania, que desarrollan su teoría crítica y que inscribe allí, bueno, distintos filósofos como Adorno, Horkheimer, Benjamin, em, y que ellos desarrollan esta idea más radical que atribuye a todos los productos culturales, inclusive los más inocentes, una intencionalidad ideológica, al considerar que el entretenimiento impide que las personas piensen en los asuntos que realmente les interesan. Es decir, el consumo cultural transmite una ideología dominante a través de la cultura, utilizando, por ejemplo, los medios de comunicación con el fin de conseguir un mayor control social. Es decir, esto implica un adecuamiento de las conductas a una imagen. Entonces, la industria cultural lo va a hacer en el ámbito del ocio, en el ámbito del entretenimiento, ese tiempo de ocio que el consumidor de productos de las industrias culturales tiene, va a estar recibiendo un contenido y un mensaje que va a dar cuenta de una sociedad alienante, un mensaje que no llega a percibir por qué se está ocultando tras esta sensación superficial de la gratificación. Algo que si lo analizáramos hoy bajo los conceptos de la globalización en este estadio mucho más avanzado del capitalismo, con otros medios de comunicación, podríamos hablar de las redes sociales, ya deviene en términos de la vida cotidiana de una manera como absolutamente íntima y fracturada. Em, Hay un tipo de vínculo estético que de alguna manera, podríamos decir como que sale a la luz, que tiene que ver con la vida cotidiana. No solo a través del arte aparecen las relaciones estéticas, sino que también a través de los objetos banales, de los objetos naturales o de los objetos artificiales producidos por los humanos. Entonces, ¿quién dice que una lata de sopa no puede ser un tema artístico, ¿no? Una de las primeras polémicas que despierta Andy Warhol con esta obra provocadora, que obviamente está dialogando también con el arte conceptual y con el mingitorio de Duchamp y esos primeros gestos que corren simbólicamente el funcionamiento de los objetos según los contextos. Hay acá como una reproducción individual en el caso de Warhol, que es el gran elemento de la época, ¿sí? La reproducción. Warhol situándose en este caso irónicamente frente a la realidad de la sociedad de consumo y frente a la comunidad artística que evidentemente no quería enfrentarla. Entonces, si el arte debe representar la realidad simbólica o la condición humana, si tomáramos como ese requisito que muchas personas le proponen al arte, en este caso deberíamos tomar a la cultura de consumo como la realidad
humana y social de los años 60. Y después de todo, el mismo Warhol afirmó que comía las sopas Campbell todos los días durante 20 años, es decir, formaba parte de su propia cotidianeidad. Este objeto de consumo, que es un alimento industrializado, un objeto no poético, se vuelve un tema de discusión en la escena artística. Y entonces esto, como les decía, a través de la reproducción de imágenes en serie, va a hacer pie especialmente en la técnica de la serigrafía, que es la gran técnica que Andy Warhol desarrolla y catapulta al lenguaje popular, ¿sí? Hay dos puntos específicos en los cuales Warhol da vuelta a esta escena. Uno tiene que ver con la trascendencia del tema en el arte y el otro tiene que ver con el valor del objeto artístico único y del objeto artístico original, que podríamos allí hablar en términos del aura de esas piezas y bueno, todo lo que deviene de esos otros abordajes filosóficos en relación con la obra de arte. Aquí, a través de las brillo box, de las cajas brillo de Warhol que vemos en esta imagen, de nuevo apostamos, analizando un poco la obra del artista, a que no hay una manera especial de mirar a las obras de arte en contraste con las meras cosas reales, ¿sí? No hay nada que marque una diferencia visible en términos visuales entre la caja brillo de Andy Warhol y las que están en los supermercados. Y además, como les decía recién, el arte conceptual ya había demostrado que no necesariamente necesitaba de un objeto visual palpable para que algo fuera una obra de arte. Cualquier cosa lo podría ser, y si se hiciera una investigación como más profunda sobre qué era el arte o qué es el arte, evidentemente sería necesario dar un giro desde la experiencia sensible hacia el pensamiento, es decir, hacia la filosofía. Em, Acá estamos viendo algunos ejemplos icónicos de Warhol aplicando estos criterios de comunicación publicitaria, rompiendo con los estereotipos artísticos, develando también la hipocresía del campo de las artes, el retrato de Marilyn Monroe como ícono de la cultura pop norteamericano, aplicando la técnica de la serigrafía, técnica que cuantas más veces se reproduce la imagen, más se desdibuja y se deforma. Las Marilyn son una serie de 50 imágenes que toma el artista en base a una fotografía publicitaria de la película titulada Niágara, y de esa manera empieza a reproducir esta obra simbólica del arte pop. Lo mismo va a trabajar el mismo Andy Warhol con su autorretrato, tratándose a sí mismo como un icono de la cultura pop. En este ejemplo del Race Riot reproduce una fotografía de los enfrentamientos raciales del año 63, es una fotografía de la revista Life, y lo que hace el artista es intervenirla con los colores de la bandera de Estados Unidos, denunciando la hipocresía de una nación que se abanderaba por defender la igualdad, ¿no? Eh, Reafirmando el gesto acá en términos de la cultura norteamericana. El gesto sería: la cultura es la sopa, la cultura es Marilyn, la cultura es la discriminación. Y desde el punto de vista artístico, también lo es apropiarse de símbolos disponibles y darles un nuevo significado a la manera de Duchamp. Aquí una obra más abstracta, una de las más abstractas de Warhol, que estuvo exhibida en Día Beacon en Nueva York hace algunos años atrás, una sola pintura devenida en varias partes, en 102 lienzos, sintetizando elementos claves de su práctica, que son como la fotografía, la pintura, el cine, obra encargada y que da cuenta también del lenguaje del color como un elemento más. Y en este encuentro, en este primer encuentro entre ambos artistas, ahora sí volviendo a los años 80, época en la cual Jean-Michel Basquiat pinta la obra Dos Cabezas, que estamos viendo ahora, justo luego de haber sido presentado oficialmente a su ídolo, con el cuadro aún fresco y goteando los hilos de la pintura. Basquiat corría hacia el estudio de Andy Warhol para mostrárselo, y Warhol, impactado por el talento de este artista joven y libre, da cuenta de la rapidez del artista, inclusive más que la de él. Y esta pintura es una pintura icónica que tiene la fuerza como de las obras inaugurales, ¿no? Fíjense la mano como geométrica y azul de la figura del Andy Warhol a la izquierda,
con un único ojo que está clavado en el espectador, los dos con sus peinados característicos, la peluca platinada de Warhol, las rastas y la maraña de Basquiat. eh, y esta imagen marca el inicio de una relación entre ambos artistas que se va a sostener durante 2 años, vínculo de amistad en el cual ambos artistas intercambiaban obras, entrenaban juntos, compartían encuentros, ideas, risas, bueno, todo tipo de situaciones que tenían que ver también con el mundo del arte. Y acá les comparto algunas pequeñas entradas en el diario personal de Andy Warhol publicados, en el cual él registraba todo tipo de encuentros e interacciones con Basquiat, como por ejemplo la primera que dice: Jean-Michel está intentando ser famoso muy rápido, y funciona, lo conseguirá. Jean-Michel llamó de nuevo desde Hawái. Le dije que se cortase la oreja, probablemente lo hará. Jean-Michel es tan complicado, nunca sabes de qué humor estará, en qué punto se encuentra. Se vuelve realmente paranoico y dice: me estás utilizando, solo me estás utilizando, y entonces se siente culpable por su paranoia. La idea de la colaboración entre ambos artistas también fue de este marchand de arte suizo, Birger Berger, amigo y distribuidor de la obra de Warhol, que les propone a ambos artistas empezar a trabajar juntos. Este personaje estaba como maravillado por el trabajo en colaboración de muchos grandes pintores del siglo XV hasta el siglo XIX, y también habían visto a Basquiat interactuar de manera colaborativa con su propia hija de 4 años, con la cual Basquiat realizaba dibujos y pinturas mezclando la técnica infantil de la niña con este estilo como más primitivo del artista. Todas las obras que desarrollaron Basquiat y Andy Warhol fueron durante el año 1983 y 1985, fueron solamente 2 años en los cuales realizaron 160 obras, pinturas monumentales, pinturas que están plagadas de una iconografía única de ambos artistas, ¿sí? Que vienen desde los anuncios de la serigrafía y los símbolos culturales que traía Warhol y que Basquiat intervenía y borraba, y, y- e introducía como también otro tipo de icono distinto, titulares de los diarios que Warhol oscurecía y que Basquiat reescribía. Bueno, todas escenas pintadas en el estilo conceptual neoexpresionista que traía Basquiat y que se unían a las apropiaciones de logotipos de marcas por parte de Warhol, y que daban cuenta de una sinergia entre ambos artistas. Primero lo dibujaba y luego lo pintaba como Jean-Michel. Creo que los cuadros que hacemos juntos son mejores cuando no se sabe quién pinta cada parte. Algo incluso que pasa con los trucos de magia y con el descubrimiento de lo que hay detrás de escena, ¿no? Hay algo de la manera en la que ambos artistas se influyen entre sí. eh, Warhol tal vez volviendo a sus principios más pictóricos, Basquiat empezando a utilizar mucho más el uso de la técnica de la serigrafía. Warhol solía pintar con la técnica de la proyección y el calco, aportando, bueno, todas estas imágenes publicitarias y logotipos y leyendas que eh, prácticamente siempre escribía a mano su madre, Julia, y que su caligrafía también es como muy indisociable de su propia obra. Y Basquiat mucho más gestual, interviniendo a mano, pintando estas figuraciones más tribales, y sosteniendo también su propio registro. Andy empezaba un cuadro y pintaba algo muy reconocible, o el logotipo de algún producto, y yo lo desfiguraba. Luego yo intentaba que trabajara más sobre él, que hiciera al menos 2 cosas más. Todos en esa época tenían algo que decir sobre la amistad entre ambos artistas y el vínculo profesional. Muchas veces los críticos eh, publicaban todo tipo de contenido, en los cuales generaban como unas disputas como muy dañinas para el espectro sensible, sobre todo de Basquiat, que era un artista más joven, más vulnerable, em, que Warhol, y que
estaba al mismo tiempo continuamente luchando contra su depresión y con su adicción a las drogas, y que todos estos movimientos del mismo mundillo del arte infectado generaba el distanciamiento de a poco entre ambos artistas, ¿sí? Hay un momento como paradigmático que fue la exhibición que hicieron juntos, la única exhibición que hicieron Warhol y Basquiat en 1985 en la Galería Tony Shafrazi en New York, en la cual mostraron 16 de estas obras colaborativas que veíamos recién. Esta muestra tuvo una recepción espantosa de la prensa, una recepción fría, pero que también estuvo plagada de difamación y que marcó efectivamente que los artistas no realizaran más obras juntos. Esto provocó, por supuesto, mucha tensión entre ellos y, eh, y dio cuenta como de lo fallido de ese intento. Sin embargo, este mismo año, hace apenas 2 años, 2 meses, perdón, no 2 años, acaba de cerrar una exhibición en la Fundación Louis Vuitton en París, llamada Basquiat por Warhol a 4 manos, que es sin dudas la exhibición más importante dedicada a la colaboración de ambos artistas, con 300 piezas exhibidas. Fue la primera vez este año que se pudo ver esta cantidad de obras de los artistas, de las cuales de estas 300 obras, 70 fueron obras realizadas en co-creación entre ambos artistas. Acá estamos viendo algunas imágenes de la exhibición. Quería detenerme un momento en esta y ya voy cerrando, que es la pieza 10 Punching Bags, en la cual podemos ver principalmente la iconografía de Cristo tomado como un icono del pop. Este rostro de Cristo lo toman los artistas de la reproducción de la Última Cena de Da Vinci, y fíjense que en distintos lugares aparece la palabra judge, ¿sí? La palabra juez repetida, justicia también, em, y que empieza a sumar capas y capas de sentidos. Por supuesto, estas bolsas de boxeo también daban cuenta del entrenamiento que compartían ambos artistas en el estudio y de esta foto que veíamos recién de la exposición conjunta, pero más allá de todo eso, hace referencia a las raíces religiosas de ambos artistas. Basquiat, que había empezado a dibujar cuando su madre de niño le contaba historias sobre la Biblia; Warhol, que que su madre también, Julia Warhol, lo llevaba a misa todas las semanas, y él estaba como completamente fascinado por las iconografías de los arcángeles, de los santos y de los apóstoles que decoraban las iglesias. En todos estos iconos todo tenía un significado, ¿no? El color, la inclinación de la cabeza de la Virgen, la forma de juntar las manos, y así como nuevos santos seculares americanos pintaría después Andy Warhol a Marilyn, a Elvis, a Prince y a todos estos iconos de la historia del pop. Y para terminar, bueno, acá estamos viendo una pieza magnífica de ambos artistas que se pudo ver este año en la exhibición en París. Quería mencionar de nuevo al crítico de arte René Ricard, que él reflexionaba acerca de la manera en la cual el artista debía convertirse en la representación icónica de uno mismo para poder sobrevivir a la indiferencia de este mundo del arte. Y paradójicamente, Basquiat intentaba y decía y expresaba no pensar en el arte mientras trabajaba, sino pensar en la vida, ¿no? Y dónde está ese encuentro entre ambos espacios, y en qué manera es posible allí generar cierta separación. Andy Warhol muere en el año 1987 tras una operación. Luego de su muerte, Basquiat, que tenía una diferencia de 30 años con Warhol, intenta sostener su estilo de vida artístico, pero sin embargo muere al año siguiente de la muerte de Warhol por una sobredosis. Y sin duda podemos registrar tanto en su obra como en todo el archivo y en todos los escritos y en toda la producción que existe de ambos artistas, que eran verdaderos amigos y verdaderos artistas que lograron encontrar algo que no es fácil,
que es el registro unido de un lenguaje compartido, ¿no? En el cual las personalidades aparecían y se fundían con la del otro. Así que, bueno, de esta manera cierro el encuentro de hoy, que me excedí un poco en tiempo, como siempre, pero espero que hayan podido, eh, bueno, disfrutar de este encuentro, que les hayan surgido algunas preguntas. Obviamente, bueno, es tan vasto lo que se puede encontrar y hablar sobre arte